¿Dónde conseguir todos los encantamientos del DLC de Elden Ring? Acá te voy a dejar la ubicación de cada uno de ellos para que puedas tener todos los encantamientos del DLC de Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Y el primero que tenemos acá es la electrocarga. Este se consigue en las catacumbas de Grieta Neblinosa. Esto está muy cerca del castillo de Ensis y dentro de las catacumbas lo único que tienes que hacer es ir avanzando hasta llegar a una zona donde te va a salir una trampa de pinchos del techo. Cuando veas esta, es una bastante larga, la voy a estar dejando acá en el gameplay, te vas a tener que lanzar por el lado izquierdo en una abertura donde vas a caer una especie de zona subterránea que está llena de agua y simplemente vas a cruzar siempre hacia la izquierda hasta llegar a una sala donde vas a conseguir el hechizo de electrocarga en un cadáver. Espíritu vigilante, este lo vamos a conseguir en la torre de Belurad. Para ello necesitamos la llave del almacén, que la vamos a usar para abrir la puerta del almacén que está cerca del altar privado pequeño, que es un punto de gracia de acá de la torre de Belurad. Simplemente ahí abrimos y vamos a conseguirnos a la abuela Hornseth. Puedes hacer este paso de inicio para hablar un poco de su questline, saber un poco de lore, o simplemente ir de una vez a lo importante, ir contra el jefe de la zona, que es la bestia divina danzante. Cuando la vences te va a entregar un casco que es de la forma de la bestia divina y ese lo tienes que usar al frente de la abuela Hornseth. Hablas con ella, interactúas con ella siempre con el casco para que te dé lo que es el espíritu vigilante. Anillo de luz en capas. Este es un encantamiento que se encuentra en la fisura del ataúd, en la parte más sur del reino de las sombras. Pero para poder entrar a esta zona es muy importante que la runa de Miquela se rompa. Para ello tienes que llegar a la fortaleza sombría. Simplemente con entrar ya se va a romper, te va a salir un mensaje. Y bueno, simplemente entras en esta zona bien al sur, tienes que ir por la costa de Cerulia. Y ya adentro vas a ir avanzando hasta conseguirte un espíritu de estos tipos de los leones estos. Simplemente al derrotarlo te va a soltar el encantamiento. Curación a distancia, este lo vamos a encontrar por un pasadizo secreto que se encuentra en la parte noreste de las ruinas de Mor. Simplemente por el lago te vas a meter por una zona secreta y vas a ver un árbol dorado. Al pie del árbol vas a encontrar el encantamiento curación a distancia. Pero ojo, puedes seguir por esta zona y vas a llegar a la base de las ruinas de Rao. Y si sigues avanzando un poco más adelante en la zona, vas a llegar a una zona boscosa donde hay muchos osos y vas a conseguirte un oso gigante rojo bien potente, el cual si lo vences vas a encontrar y conseguir lo que es el rugido de Rugalea, un encantamiento muy interesante. Lanza relámpago de caballero. Este se consigue en las catacumbas del río Escorpión, acá mismo en esta base de las ruinas de Rao. Es una catacumba bastante extensa y bastante compleja, por lo cual acá te voy a dejar el recorrido para que puedas ver cómo conseguir el encantamiento. Y ojito, cuidado con la necroplaga. Arcos dorados, este lo vamos a conseguir en la base de las ruinas de Murf. Para ello nos tenemos que ir dejando caer por la cornisa de las ruinas. Van a ver acá el camino para ir bajando adecuadamente y no morir en el intento. Y así llegar a la base donde hay varios enemigos y está un cofre con el encantamiento de arcos dorados. Características de crisol espinas. Este se consigue eliminando al hipopótamo dorado que custodia en la fortaleza sombría. Si quieren alguna ayuda de cómo vencerlo, sus habilidades son fuego y rayo. Es muy importante que siempre tengas cuidado al momento de que lance las espinas en su mid phase. Simplemente corre o trata de esquivar. Sí es bastante molesto este jefe, no lo voy a negar, pero bueno, trata de usar fuego o rayo para hacerle mucho daño. Arco dorado gigante. Este se consigue a través de una zona secreta que se consigue aquí mismo en la fortaleza sombría. Te dejo el camino para que puedas llegar hasta allá.
Ya una vez en estos altiplanos sombríos que están debajo de la fortaleza sombría, lo que tenemos que hacer es despertar a uno de los golems estos de horno o golems de fuego, como los quieras llamar, con una fragua, mira, un frasco de fragua grande. Para poder crearlos necesitas un manual que está en la llanura de las tumbas. Te dejo acá la ubicación y ya cuando lo agarres los ingredientes que te piden, se lo lanzas en la cabeza al golem de horno. Y una vez él se quita del camino, que se despierta, lo puedes eliminar como no. Ahí vas a poder entrar a esta especie de ruinas y hay un cofre que tiene lo que es el arco dorado gigante. Lluvia de fuego, este lo encontramos cuando vamos vía a las ruinas de Rao. Pero ¿cómo es eso? Tenemos que ir desde el punto de gracia del almacén en el primer piso. De ahí vamos a cruzar a la izquierda, hay un ascensor, bajamos por esta zona y ya de aquí el camino es prácticamente lineal, porque tenemos que avanzar, llegar a una zona ya donde vamos a encontrarnos con un puente. Previamente hay un punto de gracia y al final del puente nos vamos a conseguir uno de estos caballeros de fuego que nos va a estar usando el encantamiento de lluvia de fuego, y al derrotarlo nos los va a dar, y además de eso también una capucha de zarza. Característica de crisol: florecer. Este lo podemos agarrar desde las antiguas ruinas de Rao Oeste, el punto de gracia, y vamos a avanzar por el templo. Y les dejo acá el camino completo porque es un poco escondido, pero es hacia el noreste de las ruinas de Rao. Plumas de pájaro divino es desde el mismo punto de gracia que ya mencioné en el anterior encantamiento, pero acá vamos a cruzar un poco a la izquierda dentro del templo y vamos a agarrar un ascensor. A través de este ascensor vamos a ir a una zona superior donde hay una especie de lago y uno de estos enemigos de tipo pájaro. No es necesario vencerlo, solamente agarra el objeto que está en el cadáver, que es el encantamiento plumas de pájaro divino. Y ojo, sigue avanzando porque más adelante en lo que está ahí adentro, esas ruinas que están dentro, vas a poder conseguir también la lanza de plagas. Cuidadito con los cucarachones estos, que la verdad molestan un montón. Ahora toca devolverse al ascensor, porque a través de este vamos a ir a una zona, otra secreta del mapa del DLC, que está a la izquierda del ascensor. Avanzando por ahí vamos a llegar a otra zona que nos va a llevar directamente a una bestia danzante. Sí, una bestia divina danzante, otra vez, es otro jefe, pero el cual esta vez si derrotamos nos va a dar lo que es el tornado de bestia divina, un encantamiento que a mí me gustó bastante. Espiral, un encantamiento que conseguimos ya en la zona final del juego. Tenemos que avanzar por una plataforma y luego lanzarnos hacia unas ramas de un árbol, avanzar por ellas para poder llegar a otra plataforma que está mucho más adelante, y custodiado por un enemigo está el encantamiento espiral. Ira a distancia y serpiente de fuego, dos encantamientos que se consiguen a través de la zona secreta de la fortaleza sombría, sí, más. Y es que tenemos que ir por la parte de atrás de la fortaleza sombría. Para ello tenemos que ir desde las ruinas de Murph, pasar por la aldea ósea y entrar por la parte de atrás. Desde la parte de atrás vamos a entrar como una iglesia dentro de la fortaleza sombría. Hay mucha agua, hay que vaciar esa agua, y ya luego, después de haber vaciado el agua y recorrido un poco la zona, te recomiendo recorrerla, y vamos a ir por un ascensor que está en la parte superior de esa iglesia. Ese ascensor nos va a dejar en el almacén de especímenes. Ese almacén vamos a avanzar por el lado izquierdo, vamos a avanzar un poco, vamos a subir y vamos a llegar como una especie de terracita que va a tener el encantamiento de serpiente de fuego. Pero eso no es todo, vamos a ir luego ya por la parte de afuera de la fortaleza sombría, por un hueco que hay en la pared, y vamos a avanzar en la zona. Te dejo el recorrido para que consigas la ira a distancia, porque la verdad es bastante. Tienes la ira a distancia, verás que me lanzo por un lado para ir a otra zona nueva por donde bajo un ascensor y consigo la puerta hacia un jefe, y además de eso una estatua
a la cual tenemos que rezarle con el gesto de Oh Madre. Este gesto se consigue en la aldea ósea, en la parte norte de esta aldea, cerca de un árbol. Ahí vas a conseguir ese gesto, pero ya dentro de esta nueva zona toda verde bien linda, vamos a avanzar rápidamente. Evita a los centinelas si quieres o elimínalos como quieras, pero vamos a llegar luego a esta especie de patio que está hermoso y hay un árbol dorado en todo el medio. Acá vamos a conseguir otro encantamiento, que es este árbol de Aureo pequeño. Los 4 encantamientos de la comunión dragontina. Para poder conseguirlos debemos hacer diferentes cosas dentro del reino de las sombras, y lo primero es hablar con Trioler ahí en la llanura de las tumbas. Trioler, hablas con ella, agotas su diálogo y pasas a hablar con Mur al frente de la torre de Belurad. Mur te va a entregar un sirope. Este sirope se lo tienes que entregar a Trioler. Trioler, al hablar con ella, te va a decir para la opción de me agota la vida. Dale esa opción. Y es muy importante que guardes este brebaje Trioler que te va a entregar. Ojo, si lo gastas por alguna razón, lo puedes volver a comprar con Trioler. Ya una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer ahora es ir al Foso del Dragón. Una cueva muy importante para llegar a una zona del reino de las sombras. En el camino te vas a encontrar con Igon, habla con él, agota su diálogo y sigue hasta el Foso del Dragón. En el Foso del Dragón vence al jefe de esa cueva y ya podrás abrir el camino a lo que sería el gran altar de la comunión dragontina. Para llegar a ese gran altar, lo único que tienes que hacer es que tienes que seguir el camino que te estoy dando acá en gameplay, que es todo por la derecha, para así llegar al gran altar de la comunión dragontina. Acá lo importante que tenemos que hacer es hablar con el NPC sacerdotisa, que vamos a poder empezar así su questline. Te va a decir que escales el pico y que además de eso venzas a Veil. Pero además de eso vas a poder también en el gran altar obtener diferentes encantamientos. 2 de ellos venciendo a Veil y entregando su corazón. Ojo, que solamente vas a poder conseguir un corazón por partida, así que te recomiendo mucho el de su brazo. El de la cabeza no es tan bueno, pero el del brazo, te voy a dejar el nombre acá, es muy bueno. Y también el encantamiento de aliento de llama fantasmal. Este se consigue con 3 corazones de dragones, que hay bastantes dragones en el reino de las sombras. Ahora lo que toca es vencer a los dragones que nos vamos a ir encontrando en el camino hacia el pico. El primer dragón está ahí apenas en la entrada, justo antes del gran altar. Vénselo y a partir de aquí vas a seguir subiendo este pico. Cuando llegas a un punto bastante alto, te vas a conseguir con 2 dragones que se están peleando. Tienes que vencerlos y va a aparecer Igon. Habla con él, agota su diálogo y sigue subiendo el pico. Es un camino prácticamente lineal hasta que llegas a la zona donde te vas a enfrentar con Veil. Devuélvete al gran altar de la comunión dragontina y habla con la sacerdotisa. Así le vas a comentar un poco sobre Igon. Haz pasar el tiempo en el punto de gracia hasta la noche. ¿Para qué? Para que la sacerdotisa esté como rezando. Vas a ver que no vas a poder interactuar mucho con ella, sino que ella va a estar rezando. Hasta el punto de que te deje colocarle el brebaje de Trioler. Cuando se lo eches, porque se lo echa, no es que se lo das propiamente, vas a descansar en el punto de gracia. Puedes descansar simplemente un día o 2. Como máximo, a veces pasa de que tienes que descansar varias veces, hacer pasar el tiempo por lo menos 2 días y así la sacerdotisa se va a despertar. Va a estar como angustiada, diciendo que rompió el juramento, etc. Ya con eso habremos pasado esta parte de la questline y ya lo que toca es luchar contra Veil. Tienes como opción durante el combate invocar a Igon para seguir con su questline, obtener sus cosas. Esto es indiferente, pero sí lo recomiendo porque la verdad el diálogo de Igon es increíble. Pero fuera de eso, vence a Veil y cuando lo hayas vencido,
devuélvete al gran altar de la comunión dragontina, habla con la sacerdotisa y ella, como recompensa por haber derrotado a Veil, te va a entregar lo que es el encantamiento de Florisax y además de eso también su ceniza espiritual, y ya habrás completado la questline. Ahora, muchachos, les voy a enseñar cómo conseguir la espada furiosa de Ambush. Es el encantamiento más complicado y largo de conseguir de todos, sinceramente, porque hay que llegar hasta el final del juego y vencer el jefe final. Lo primero que tienes que hacer es hablar con Ambush en frente de la torre de Belurad. Ya después de hablar con él, lo único que hay que hacer es quebrar o romper la runa de Miquela. Cuando se rompe la runa de Miquela, toca volver a hablar con Ambush en el mismo lugar, en la torre de Belurad, ahí en la entrada. Hablan con él hasta que les repita el mismo diálogo y listo. Y de ahí van a tener que entrar a la fortaleza sombría. En la fortaleza sombría lo que vamos a hacer es ir avanzando normalmente, y por el camino principal, que está como por las afueras de la fortaleza, vamos a conseguir unas escaleras que van hacia la parte de abajo. En estas escaleras vamos a ver una habitación del lado derecho que contiene un pergamino que es muy importante para la quest de Ambush. Además, podemos seguir avanzando por el camino principal, el cual nos habíamos desviado anteriormente, y seguir avanzando por el almacén por la parte de arriba para encontrar el punto de gracia del séptimo piso del almacén, y ahí también va a estar Leda en una habitación junto con el punto de gracia. Habla con ella, vas a poder convencer un poco, te va a hablar y comentar un poco sobre Ambush, y ya puedes ir con Ambush, que está en el primer piso del almacén, sí, del lado contrario. Simplemente ve el recorrido que te dejo acá en gameplay para que puedas conseguir a Ambush ahí en el primer piso del almacén, y a partir de acá tienes que simplemente hablar con él y comentarle lo del pergamino y comentarle también lo de Leda. Ambush te dio una carta para Freya, llévasela a Freya, habla con ella y te va a entregar el escudo de león dorado. Ya habiendo hecho esto, lo que nos toca es ir con Leda al frente del castillo de Ensis. Habla con ella, está al lado del punto de gracia, de ahí al frente del castillo de Ensis. Hablas sin problema con ella y según lo que hayas hecho con diferente questline te va a decir para que le sugieras lo que ha hecho cada personaje, como por ejemplo Trioler. Esto ya dependiendo de qué questline estás siguiendo lo puedes hacer o no. Independientemente de lo que hayas respondido, vuélvete a sentar en el punto de gracia o teletranspórtate para que se vuelva a cargar la zona y habla nuevamente con Leda hasta que repita el diálogo. Y a partir de aquí lo que tienes que hacer es devolverte al primer piso del almacén. Sí, es bastante enredado esta questline. Ya habiendo hecho esto de volver al almacén, vas a ir donde estaba Ambush. Ambush no va a estar, sino van a estar dos marcas de invocación en el piso. Una para ayudar a Leda y otra para ayudar a Ambush. En este caso lo que vamos a hacer es ayudar a Ambush. Ayudas a Ambush, derrotan a la invocación de Leda sin problema y listo. Ya de momento está todo perfecto. Ya solamente tienes que ir avanzando en el juego hasta llegar a Enerlin. Ahí vas a enfrentarte a esta batalla que enfrentas a Leda y a todos sus compañeros. Tienes que vencerlos invocando a Ambush, muy importante, y te lo recomiendo sinceramente porque esta batalla son muchos personajes, así que te recomiendo que si puedes invocar, invoca. Y de una vez al vencerlos te van a soltar sus diferentes objetos, cada uno de los personajes que hayas vencido según las questlines que hayas hecho, y avanza por el ascensor. Ya arriba del ascensor te vas a encontrar a Ambush, habla con él, coméntale, sigue su diálogo y ya lo que te toca es enfrentarte al jefe final. Sí, por cuestiones de spoiler no lo voy a colocar acá, ya sé que muchos de ustedes ya saben quién es, pero lo dejo sin spoilers, sin problema. Lo vencen al jefe final y cuando lo venzan encontrarán todas las cositas de Ambush a un lado de la arena donde te enfrentas al jefe final. Y así es que se consigue la espada furiosa de Ambush. Y los últimos encantamientos los conseguimos con los recuerdos de distintos jefes del Reino de las Sombras. Ojito que hay spoilers acá. Territorio de las Sombras con el recuerdo del avatar del árbol umbrio. El recuerdo de Romina te da el de mariposas podridas. El recuerdo del Señor de la Llama Frenética te da la llama frenética de Midra. El recuerdo de Messmer te da el orbe de Messmer. Y el recuerdo del último jefe, no voy a mencionar el nombre por si acaso, Luz
de Miquella. Es el encantamiento que te da. Sin más, muchachos, estos son todos los encantamientos del DLC de Elden Ring. Próximamente estaré con más guías y si necesitan algo, tienen alguna duda, pregunta o si quieren algún video, me lo pueden dejar en los comentarios y los espero en el siguiente video de Elden Ring.